En este estudio vamos a entender no solamente nuevos testimonios sobre el Señor Jesucristo, pero vamos a entender algo muy importante para nuestra caminada espiritual. Fe es vital para que yo pueda llegar al fin de la carrera. En este estudio vamos a entender eso y otras cositas también muy interesantes. Así que comencemos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo, a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 7, que trae como título Bienaventurados los que creen. Y comenzamos como siempre con el verso para memorizar. Por favor, acompañen en pantalla. Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Dichosos los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, verso 29. Antes de entrar al estudio de esta semana, permítame recordarle una vez más que las suscripciones a mi nuevo canal ya están disponibles. Quiero invitarlo a suscribirse y lógicamente hay un costo para eso, pero usted verá que hay maneras diferentes de apoyar este nuevo proyecto, desde costos más bajos hasta costos más altos para aquellos que pueden ayudar y desean ayudar un poco más. ¿Está bien? Eso usted puede encontrar aquí en YouTube de una manera muy sencilla y muy práctica. Los primeros videos estarán disponibles a partir de la primera semana de diciembre. Así que usted se va a suscribir ahora, ya se va suscribiendo, pero los primeros videos solamente a partir de la primera semana de diciembre. Entonces, a partir de la primera semana de diciembre tendremos los primeros estudios sobre el Sermón del Monte, que será la base donde vamos a solidificar todo el proyecto que estamos comenzando. También a partir de la primera semana de diciembre comenzamos nuestras transmisiones en vivo, comenzamos nuestras reuniones en privado y también comienzan los videos de entrevistas a partir de diciembre. Hay mucha cosa buena llegando por ahí y quiero invitarlo a suscribirse por allá. Pastor, no tengo condiciones porque en mi país vivimos una crisis económica. Y me puedo apuntar aquí, puedo mencionar dos países, por ejemplo, Venezuela, donde la situación económica es bastante complicada, Argentina, que están saliendo de una crisis económica que viene por años, y pues algunos otros lugares de Latinoamérica que me acompañan donde la situación financiera quizá no sea la mejor. Bueno, usted entre en contacto con nosotros porque cuando algunas personas se suscriban al nivel 2 y al nivel 3, eso nos dará condiciones de ayudar personas que no tienen condiciones de suscribirse. Así que, querido amigo, querida amiga de Argentina, de Venezuela, de México, de Guatemala, de Honduras, de Brasil, de Perú, de Bolivia, del país donde usted esté, usted podrá participar de esta actividad, de este evento, ¿también? De este nuevo proyecto de estudio de la Biblia y de crecimiento en nuestra caminada espiritual. Por favor, participe de todo eso. Estoy seguro que será de mucha bendición para usted, será de mucha bendición para mí y seguramente juntos podremos bendecir a muchas y muchas personas alrededor de Latinoamérica. Ese es un sueño que vengo trayendo en mi corazón ya mucho tiempo y por fin llegó la hora de hacerlo realidad. ¿Está bien? Suscríbase a ese nuevo canal. Elija la manera financiera por la cual usted podrá apoyar este proyecto y con ese poquito de ayuda lograremos juntos bendecir a mucha gente. Muy bien, el estudio de esta semana traerá nuevos testimonios en favor del Señor Jesucristo. La lección del día sábado presenta varias frases que se dijeron durante la vida del Maestro en la tierra. Y una cosa salta a los ojos, es de que la relación que tenemos con Jesús es muy personal. Y quizá ese sea uno de los puntos que más nos está costando entender. Es muy común en el mundo religioso
compararmos nuestra caminada espiritual con la de alguien más. Comparar nuestra vida espiritual con la de alguien más. Yo quisiera vivir como él, yo quisiera tener las experiencias que él tiene. Cuando yo era muchacho y escuchaba los sermones de mi padre, ¿y cuántos ya nos sentimos así, no? Escuchábamos esos sermones de los evangelistas y contaban historias increíbles de conversión y transformación. Y por veces me preocupaba eso porque esas historias no eran reales en mi vida. Yo nunca fui un drogadicto, yo nunca viví en las calles, yo nunca nunca fui pandillero, pues nunca estuve a punto de morirme, nada de eso nunca pasó conmigo. Y yo pensaba, ¿será que mi caminada con Cristo no es real? ¿Será que mi caminada con Cristo no es verdadera? Y la respuesta es, claro que sí. Usted no necesita ser sacado de la drogadicción para estar caminando con Cristo. Por veces pensamos que la vida en Cristo tiene que nacer de algo sobrenatural, de algo extraordinario, de algo espectacular. Pero la gran realidad es que la mayoría de nosotros tenemos una caminada con Cristo muy tranquila, muy sencilla y hasta casi al punto del aburrido. Porque nunca nos pasó nada de eso. Y por más que uno se sienta mal, uno debería dar gloria a Dios que nunca pasó nada de eso. La caminada con Cristo es muy personal. Usted tiene la suya y yo tengo la mía. Jamás se compare con alguien en la iglesia, jamás se compare con alguien en el mundo religioso, jamás se compare con las personas o con las experiencias de ellos. Porque eso nunca le ayuda a usted. Solamente le trae dolor, solamente le trae frustración, solamente le trae desánimo. ¿Entiende lo que digo? Por eso, durante este estudio, veremos más testimonios. Pero lo más importante, yo diría, es que usted esté en paz con la manera con la cual usted se relaciona con el Señor Jesucristo. No permita que gente en el mundo espiritual le haga sentir menos o le haga sentir inferior porque usted no tiene la experiencia de ellos. Me recuerdo de varias situaciones donde pastores y líderes, predicadores laicos decían, no, si usted no tiene memorizado esto, si usted no ha leído el otro, pues usted no está preparado para la venida de Cristo. Y eso me asustaba de niño. ¿Y cuánta gente no se asustó de escuchar gente decir de esa manera? Es casi un bullying espiritual, por decirlo así. Es algo que nosotros necesitamos urgentemente preocuparnos y prepararnos. ¿Está bien? Así que vamos a entrar a este estudio y vamos a acompañar un poquito más de esa experiencia que podemos tener con el Señor Jesucristo. El primer testimonio que encontramos es de Abraham. Pero párese un poquito, pastor. Abraham no estaba en los tiempos de Jesús. Eso sí es cierto. Y quizá ese sea uno de los puntos más interesantes de las conversaciones que Jesús tuvo con los líderes religiosos. Jesús confrontaba las creencias de esos líderes religiosos con verdades profundas en relación a su divinidad. Y querido, quizá esa sea una buena llamada de atención que la lección nos da a nosotros, que creemos que sabemos todo de la Biblia. Los fariseos tenían seguro que conocían bien sus doctrinas, de que tenían la razón y de que estaban avanzando por el camino correcto. De repente Jesús aparece y Jesús los confronta con verdades divinas, a las cuales ellos no estaban abiertos a escucharlas. Yo acostumbro decir que las certezas nos llevan al fanatismo, las dudas nos llevan a los pies de Cristo. Cuando yo digo, yo estoy 100% seguro de que será así en términos bíblicos o teológicos, cuando digo, no, es así porque yo creo que es así, yo demuestro un nivel de terquedad y de fanatismo
que quizá todavía no me he dado cuenta. La vida en Cristo, y eso será la tónica del estudio de esta semana, la vida en Cristo no se trata de tener certeza, se trata de avanzar aunque en dudas. La fe me lleva a avanzar aunque yo no entienda bien todo, aunque yo tenga dudas aquí y allá, aunque yo no sepa el porqué de las cosas, yo avanzo. Jesús confronta a esos fariseos de una manera muy única, y ellos se pierden en esa confrontación. Por ejemplo, cuando Jesús habla de Abraham. ¿Por qué Jesús rescata el testimonio de Abraham? Porque en Abraham ocurre algo muy importante que apunta para el Señor Jesucristo, que es por ocasión del cordero que libra a Isaac. Ese cordero apunta para el Señor Jesucristo como aquel que sería dado en rescate de la humanidad. Los fariseos nunca entendieron eso. Y los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿de qué hablas de Abraham si tú ni siquiera llegaste a conocer a Abraham? Y entonces Jesús presenta no solamente la verdad de que es el Cordero del mundo, presenta la verdad de su eternidad al decir, antes de Abraham yo soy. Y el furor que los fariseos demostraron por ser confrontados con verdades que ellos no querían aceptar, los llevó a querer apedrear al Señor Jesucristo. Y digo con tristeza eso en mi corazón, hoy día temo y tengo la impresión de que estamos queriendo seguir ese mismo camino, de apedrear a aquellos que presentan cosas con las cuales no estoy de acuerdo. Querido, es muy bonito creer en algo, pero es muy importante, mientras vivamos en esta tierra, que usted le pida a Dios tener un espíritu humilde lo suficiente para considerar la posibilidad de que usted esté equivocado. Considerar la posibilidad de que su creencia no sea tan acertada como usted cree que es. Porque solamente cuando yo me abro a la posibilidad de que estoy equivocado, es que el Espíritu me puede iluminar rumbo a un camino mejor. Cambiar de opinión no es un crimen. Cambiar de opinión es una demostración de madurez emocional y espiritual. Los fariseos son confrontados con algo a lo que ellos no creían. Y su reacción de atacar, de querer matar, de querer destruir, es la misma de muchos pseudocristianos que se sienten en el derecho de atacar a todo lo que ellos creen que no está bien. Dudas siempre me llevarán a Cristo. Certezas me llevarán a mí mismo. Por eso el testimonio de Abraham es algo tan importante para rescatar no solamente el trabajo del Mesías, como la divinidad del Mesías. Y valdría la pena tener esa consideración clara en nuestro corazón para seguir avanzando y seguir conociendo más del Señor Jesucristo. Una de las escenas más interesantes de la Biblia es cuando María derrama el perfume a los pies del Señor Jesucristo. En esa escena están personas únicas. Simón, que había sido curado de la lepra. María, que había sido perdonada por el Señor Jesucristo. Lázaro, que había sido resucitado de los muertos. Los discípulos de Jesús, que lo negarían y lo abandonarían, a excepción de Juan. Y Judas, el que lo traicionaría. ¿Sabes lo interesante de esto? Es que Jesús podía leer el corazón de cada uno de ellos. Jesús, Él sabe lo que va en nuestro corazón. Él sabe lo que va en nuestra alma.
Él sabe lo que va dentro de nosotros. Por eso yo lo puedo buscar sin miedo de ser juzgado, porque Él dice, venid a mí los que están cansados y trabajados, y yo les daré descanso. La invitación de Cristo no es para aquellos que se portan bien o aquellos que van a una iglesia o aquellos que creen que son justos. La invitación de Cristo es para todo ser humano que necesite. Pero pastor, mi vida está hecha de desastre, hay tanto pecado, tanta basura en mí. ¿Crees que Cristo no sabe eso? Él sabía que Judas lo iba a traicionar y eligió sentarse a la mesa con él. Él sabía que Simón cargaba prejuicios en su corazón y eligió sentarse a la mesa con él. Él sabía que todos sus discípulos lo abandonarían y eligió partir el pan con ellos. Cristo sabe todo lo que va en tu corazón y te ama más de lo que puedas entender. Por eso jamás huyas de Cristo. A lo mejor corre en dirección de Él. Eso es importante en nuestra relación. Por veces nosotros pensamos que nuestros pecados nos deben alejar. Sí, nuestros pecados nos alejan de Cristo, pero nuestros pecados no nos deben mantener lejos de Cristo. Yo tengo que acercarme a Cristo, aunque lleno de pecado y de maldad, porque solamente en Él hay purificación y liberación. La historia, el testimonio de María, lo que ella hace, es sumamente hermoso. Pero ojo aquí, el autor de la lección propone la idea de que ella estaba guardando esto para su muerte, este perfume para su muerte. Pero como pensó que lo declararían rey, ella entonces lo unge ahí. No sabemos decir si eso era sí o no. Lo que sí sabemos es que María elige hacer algo mientras Jesús está vivo. Y eso es algo muy importante. Hacer algo cuando alguien está presente. Yo acostumbro ver en sepelios o en cultos, en memoriales, ¿no? Personas yendo al púlpito, a los micrófonos y hablando bien de alguien que acaba de fallecer. Había en Brasil una cantante, los años 80, que decía siempre eso: quisiera que me hagan homenajes mientras estoy viva, porque cuando esté muerta, pues, ¿qué sabré yo de eso? Tratar bien, demostrar amor, gratitud mientras alguien está vivo, es increíble. Estos días estaba jugando fútbol y conozco el árbitro, que siempre está arbitrando nuestros partidos. Y lo saludo, ¿no? Y él sabe que soy pastor. Dice, oh, pastor, ¿cómo está? ¿Todo bien? Le digo, ¿y tú cómo estás? Y me dice, falleció mi suegra. Yo lo siento mucho. ¿Y cómo está tu esposa? ¿Está bien? Y me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo, está triste, pero está bien. Porque hizo por su mamá en vida todo lo que podía hacer. Le dio a su mamá todo lo que le podía dar. Cuidó a su mamá con tanto amor que ahora que la mamá descansa, ella está en paz de que hizo en vida todo lo que podía hacer. Mira qué testimonio increíble de esta familia. Me alegró mucho escuchar eso. María nos enseña eso. Hacer en vida algo especial. Te pregunto a usted, ¿ya le dijo muchas gracias a su papá y a su mamá? Ah, pastor, no fueron buenos papás. Te garantizo que fueron mejores que sus papás de ellos. Ya le agradeciste porque siempre tuviste un techo sobre tu cabeza y comida que comer, aunque quizá no haya sido la mejor de las comidas, pero nunca te faltó nada. Agradeciste a tus amigos por su amistad. Ya le agradeciste a las personas cercanas a ti por todo lo que ellos hacen por ti. En vida. Esa es una lección muy bonita y un testimonio muy bonito que encontramos en la vida de esta dama. Y ojalá nosotros entendiéramos la belleza de hacer eso. Vale la pena intentarlo. Pruébalo y verás. Otro de los testimonios que la lección propone es el testimonio de Pilatos. Interesante el testimonio de este caballero, porque diferente de todos los demás, él no era judío, no era seguidor de Cristo.
Pero Pilato tuvo acceso a la verdad y eligió no aceptarla. Pilato es el ejemplo de aquel que escucha la verdad, se confronta con la verdad, se convence de la verdad, pero aún así no la acepta. Esa es la dura y triste realidad de mucha gente. Sabe la verdad, conoce la verdad, pero no la acepta. Escucha hablar de Cristo, escucha hablar del amor de Dios, escucha hablar de la gracia, escucha hablar de la salvación, pero no están dispuestos a permitir que Cristo sea el primero de la vida. No están dispuestos a permitir que Dios sea Señor soberano en sus vidas. Quizás sea una de las cosas más tristes que uno puede ver. Creo en Dios, creo en Cristo, creo en su palabra, pero no quiero adaptar mi vida a esto. Prefiero vivir sin seguir a Cristo. Esa es una de las decisiones más tristes que uno puede ver, y es la decisión de Pilato. Es la decisión de ese hombre que elige no seguir a Cristo. Permíteme hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que te está impidiendo de seguir a Cristo? ¿Qué es lo que te está impidiendo de tener un compromiso más fuerte, más íntimo con el Maestro? ¿Qué es lo que te está impidiendo de abrazar la verdad de Dios? ¿Qué es lo que te impide de adaptar tu vida a las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te impide de un día ser bautizado? Te pregunto, ¿vale la pena perder la salvación por eso? ¿Vale la pena perder la eternidad por eso que lo detienes tan precioso para ti? ¿Entiendes lo que digo? Dios tiene un plan muy especial en tu vida. Y Dios quiere hacer cosas muy especiales en ti. Y depende solamente de ti que lo aceptes. Que permitas que Dios haga esa obra en tu vida. Depende de ti. Pero algo más me llama la atención, que es la actitud de Jesús frente a Pilato. Y aunque no es el tema de la lección, quisiera destacar eso. Jesús pudiera haber cuestionado, gritado por justicia, pudiera haber desmascarado la hipocresía de la gente, de la turba que lo entregaba a Pilato. Jesús pudiera haber mandado a los ángeles a destruir todo mundo ahí, y no lo hizo. Y para mí, Jesús frente a Pilato, frente a sus acusadores, es la más grande demostración de cómo vive alguien que está bajo el Espíritu. Alguien que está en Cristo, alguien que está lleno del poder del Santo Espíritu, es alguien que sabe callar, es alguien que sabe no reaccionar, es alguien que sabe perder, alguien que sabe aceptar las injusticias de la vida, alguien que sabe que representa algo mucho más grande que las cosas de esta tierra. Estar en Cristo, estar lleno del Espíritu, es saber que mi justicia está en Dios y que la venganza le pertenece a Dios y no a mí. La manera como Jesús se comporta frente a Pilato es la manera que yo quisiera comportarme frente a todas las cosas que me pasan a mí. Mantener la seriedad, la paz, la tranquilidad de que Dios está en el control de todas las cosas, aunque todas las cosas parezcan fuera de control. Eso es lo que pudiéramos esperar de alguien que está lleno del poder de Dios. Una de las expresiones de adoración más hermosas que existe en la Biblia
sale de los labios de Tomás. En portugués, Tomé. Tomás es un personaje muy interesante. Es conocido como aquel que dudaba de Dios. Interesante que esa pecha que le cae existe por un pasaje de la Biblia. Interesante, ¿no? Tomás es usado como una figura que no tenía fe. Alguien que dudaba, alguien que solamente creyó en Jesús porque lo vio. Y queridos, hay algunas cosas que nosotros necesitamos aprender en cuestiones de fe. Fe no es ver. Fe es no ver. Jesús atiende la petición de Tomás, pero lo reprocha por su duda y su falta de fe. Exijo ver los clavos y el corte de su costado para creer. Pero es interesante que Jesús se da el gusto de mostrarle eso. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Tomás lo merecía? Seguramente no. Pero así es Dios. Él hace lo que nosotros no merecemos. A eso llamamos gracia. Las dudas, gente, pueden llegar a transformarse en un cáncer en nuestra caminada espiritual si son mantenidas lejos de Dios. Mis dudas tienen que ser traídas a los pies del Salvador para que puedan ser sanadas y entonces yo pueda tocar el costado de Dios. La reacción de Tomás es interesante. Al tocar a Jesús, él hace una declaración de adoración. Señor mío y Dios mío. Y a mí me gusta mucho eso porque para mí adoración es eso. Para mí, Rubén, la adoración no tiene que ver con ritmo musical o con instrumentos musicales. Yo sé, algunos piensan que soy extremadamente liberal con eso y no me preocupa mucho. Vuelvo a repetir, para mí adoración no tiene que ver con ritmos musicales o con instrumentos musicales. Tiene que ver con un encuentro con el Señor Jesucristo. Tiene que ver con un real encuentro. Para mí la expresión de Tomás es la más grande demostración de adoración que puede existir, porque brota de un encuentro real con la salvación. Brota de la sanidad de dudas, brota del encuentro con el Señor Jesucristo. Y cuando mi adoración brota de un encuentro con Cristo, su ritmo o sus instrumentos llegan a ser irrelevantes. Llegan a ser, pues, echados al lado. Esa adoración puede ser sin instrumentos, puede ser solamente con una frase como la de Tomás, o puede llevarme a levantar las manos o hincarme arrodillado en presencia de Dios. Cuando hablamos de adoración, lo más importante, sin lugar a duda, es el por qué ella brota. Cuando voy a las iglesias, por veces me pregunto, ¿por qué cantamos? ¿Solamente porque no puede haber un culto sin himno inicial o himno final? ¿Por qué cantamos? Porque está en moda levantar las manos y cantar las músicas que grupo A, B o X producen. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué adoramos? Y si la respuesta no es porque tuve un encuentro con el Señor Jesucristo, entonces quizá esa adoración pueda ser algo vacío. Y me duele decir eso, pero me da la impresión de que muchos cantamos sin ganas, porque nunca tuvimos un encuentro con Cristo. Date cuenta que los más grandes críticos de la música y de la alabanza son los que menos cantan en las iglesias. ¿Ya te diste cuenta de eso? Puede ser el santo himnario con los más sagrados instrumentos y aún así no cantan. Sabemos muy poco de lo que va a pasar en el cielo. Sabemos que habrá un banquete y sabremos que cantaremos.
cantaremos el himno de los redimidos, porque finalmente estaremos en presencia del Señor Jesucristo. Y cuando uno está en presencia de Cristo, no hay como no cantar. Así que, ¿me permites un consejo? Para de preocuparte con ritmos musicales. Para de preocuparte con instrumentos. Arranca de tu mente la preocupación de que solamente el himnario o solamente músicas contemporáneas. Saca de tu mente a ver si esta música sí, si esta música no. Para con esas juntas de ver cuál música es aprobada, cuál música no es aprobada. Y enfócate en descubrir, he tenido un encuentro con Cristo. Tengo razones para alabarlo. Sé quién es la razón de mis alabanzas. Lo conozco, lo amo, lo adoro. Esa debería ser la preocupación. Y si esa es la preocupación, tu adoración será como la de Tomás y tu testimonio será como de Tomás. Y todo el mundo se recordará, no de tus dudas, y sí de tu alabanza. La lección del día jueves propone nuestro testimonio en favor del Señor Jesucristo. ¿Qué testimonio podemos dar? Yo crecí en la iglesia adventista del séptimo día. Soy hijo de pastor, como usted sabe, ¿no? Hasta hoy día, interesante que hasta hoy día gente me pregunta, ¿usted es hijo del pastor Alejandro Bullón? Sí, soy hijo del don Alejandro Bullón, pues. Y como crecí en la iglesia, he visto cómo nosotros como iglesia entendimos por muchos años qué es dar testimonio. Y para nosotros, por muchos años, y hasta el día de hoy en muchos lugares, dar testimonio es ir a tocar puertas y hablar del Señor Jesucristo. Te confieso que nunca me gustó tocar puertas de gente desconocida, pero lo hice, tanto de niño como de joven, estudiante de teología y como pastor. Tuve el gusto de hacer esas cosas, y aunque es contra mi naturaleza, lo hice. Y por mucho tiempo, de joven, pensé que no sería un buen adventista porque no me gustaba tocar puertas. Pero al rato descubrí que yo no estaba solo en eso. A ver, ¿a cuántos de ustedes no les gusta tocar puertas de gente desconocida? Escribe en los comentarios, a mí no me gusta eso. A mí nunca me gustó. Pero para nosotros, dar testimonio es eso. Hoy día en la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial existe una idea de que repartir libros es una manera de dar testimonio. Invertimos un sinfín de dinero en repartir libros. Y gente, permítame, no estoy diciendo que esas cosas no son buenas. Tocar la puerta de gente desconocida es un ministerio muy noble. Y hay gente que tiene una habilidad genial para tocar la puerta de gente desconocida y ha ganado mucha gente para el Señor. Así. Repartir libros siempre traerá frutos. Les puedo contar varias historias de personas que tuvieron sus vidas transformadas por libros que recibieron de manos de algún adventista. Pero si esas son las únicas maneras de dar testimonio de Cristo, pues muchos, me arriesgo incluso a decir, la gran mayoría está en problemas. Porque no todos somos buenos en hacer eso. No todos. Sufrimos en tocar puertas, en dar testimonio. Esta semana que pasó, volví de Monterrey. Estuve ahí bautizando a mis dos sobrinos. Y fue una alegría tan grande poder bautizar a mis sobrinos, ahí los hijos de mi primo. Y me dio tanto gusto estar en la iglesia, porque pude conocer tanta gente linda que acompaña mis canales. Pude abrazar, sacar fotos con esa gente, y fue algo tan especial para mí, ¿sabes? Poder conocer a las personas. Debo estar dentro de algunas semanas, más o menos un mes, debo estar en Las Vegas y también voy a estar en Salt Lake City. Y este año todavía debo pasar un sábado en San José, Costa Rica. Un sábado voy a estar ahí predicando. Entonces, y me da mucho gusto en esos viajes conocer a las personas que acompañan mi ministerio. Y fue lindo estar ahí. Pero en el vuelo de regreso, la compañía aérea, el muchacho que me atendía, cometió un error
y tuve que estar parado un día en Guadalajara. Y de paso, qué ciudad hermosa Guadalajara. Me encantó. Salí del hotel, me fui al centro histórico de Guadalajara, pude ver la orquesta tocando el domingo de noche, pude caminar por las calles, pude comer una comida muy sabrosa en el centro. Pero algo me llamó la atención. Y cuando estuve en República Dominicana y en El Salvador vi las mismas cosas. Y eso siempre me llama la atención. Cuando estaba caminando por el centro de Guadalajara había un grupo de jóvenes bailando. Había por allá una orquesta tocando música clásica muy hermosa. Había la catedral católica en el centro de la plaza histórica y había una fuente de agua. Y ahí me senté para mirar la gente, mirar las personas. Y de repente llegaron dos jóvenes y pusieron un parlante y un micrófono. Y con toda la pasión y con fuerza en sus pulmones comenzaron a predicar del Evangelio del Señor Jesucristo. Y paré por un rato mirando esa predicación, y era una muy buena predicación, llamando al arrepentimiento, llamando al cambio de vida. Me imaginé si yo un día tendría el valor de hacer eso. Pensé, ¿será que un día yo tendría el valor de venir a una plaza, poner un parlante y comenzar a predicar? Testimonio, dar testimonio. La lección habla del dar testimonio. Pero mientras más pasa la vida, más me doy cuenta de una cosa. Aunque esas maneras que mencioné, tocar puertas, dar libros, ir a plaza pública a predicar, son cosas muy buenas. Cuando era pastor de jóvenes en Brasil, llevaba a mis jóvenes a un hogar de ancianos para pasar el sábado de tarde allá, llevar comida a gente necesitada, visitaba gente que no podía llegar a la iglesia. Todas esas son buenas maneras de dar testimonio del Señor Jesucristo, pero hay una que, por silenciosa que parezca, tengo la impresión que es la más poderosa. Es vivir el cristianismo. Vivir el cristianismo. Amar, perdonar, respetar, tratar bien a las personas, ser amable con todos. No pagar el mal con el mal con el mal, y sí pagar siempre con el bien. Por eso para mí el Sermón del Monte es tan importante que sea entendido por todo aquel que quiere seguir a Cristo. Porque ahí están enseñanzas básicas de qué es la vida cristiana. Te dieron, da vuelta al rostro, no ataques. Si te dicen caminar una milla, anda dos. Avanza con las personas. Mientras más vivas la esencia del cristianismo, más impacto tendrás en la vida de las personas. El mundo no necesita de gente que esté gritando, condenando, criticando. Al mundo no le hace falta más vegetarianos o guardadores del sábado o gente que no come carne de cerdo. Al mundo le hace falta gente que viva el cristianismo de tal manera que impacte a las personas y que ellas puedan ver que el cristianismo es mucho más que ir a una iglesia o guardar determinada doctrina, que cristianismo es vivir de la manera más hermosa que existe, que es vivir las enseñanzas de aquel que vino, vivió, murió y resucitó. Que el cristianismo es una de las más grandes demostraciones de amor porque está bañada por la gracia. Eso le está haciendo falta al mundo y usted es el agente que debe llevar eso, no a todos los rincones del mundo, llevar eso a su hogar, a su familia, a sus colegas de trabajo, a la gente que juega fútbol con usted, a todos aquellos que entran en contacto contigo de alguna manera. Cristianismo no se predica, cristianismo se vive. Y ese es el testimonio que más nos está haciendo falta hoy día. ¿Qué tal si nos dedicamos a dar ese tipo de testimonio a partir de ahora?
Llegamos al final de este estudio. Es un estudio muy interesante donde vimos testimonios sobre el Maestro, sobre la vida de Jesús, pero más importante vimos cómo nosotros pudiéramos dar nuestro testimonio de manera más efectiva. Querido amigo, querida amiga, por favor, no esconda el hecho de que usted es un seguidor de Cristo. Si usted lo esconde, probablemente usted nunca ha entendido bien qué es ser seguidor de Cristo. Una luz no se pone debajo de la cama, se pone para alumbrar a todos. Vuelvo a insistir, el estudio del Sermón del Monte es vital para nuestro entendimiento del cristianismo y partiremos de ahí en este nuevo canal. Por eso, participe de ese canal, ¿está bien? Todas las instrucciones ya estarán en este video y en los próximos materiales. Antes de avanzar, vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía que nos va a ayudar a entender el estudio de esta semana. Muchos aficionados a la duda se disculpan diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás tuvo de sus compañeros, creerían. No se dan cuenta de que no solo tienen esa evidencia, sino mucho más. Muchos que, como Tomás, esperan que sea suprimida toda causa de duda, jamás obtendrán su deseo. Gradualmente quedan confirmados en la incredulidad. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar, a quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando la semilla de la duda y segarán una cosecha de duda. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy especiales, muchos se hallan así incapaces de esperar y de creer. Deseado toda la gente, página 748. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y a quejarse, no saben lo que hacen. Es interesante esta cita. ¿Sabes? Una de las cosas tristes que he visto últimamente es que mucha gente que es fiel seguidora de Elena de White es fiel seguidora de las citas que le convienen. Cuando la cita de Elena de White no les conviene, pues no lo sigue. Interesante, ¿no? La lección y esta cita de Elena White nos lleva una vez más a entender algo. Vivir la vida por la fe. Fe no es tener certezas, es avanzar aunque en dudas. ¿Por qué no vemos tantos milagros para fortalecer nuestra fe? Y aquí entra una parábola muy interesante, que es la parábola del rico y del Lázaro, que no tiene nada que ver con el estado de los muertos, y sí con Jesús tratando de enseñar a las personas de que si alguien no está dispuesto a seguir la Biblia, pues no serán milagros que lo harán seguir a Cristo. Si alguien no está dispuesto a seguir a Cristo porque leyó la Biblia, no serán milagros espectaculares que lo harán seguir. Todo lo que conocemos de Cristo y todo lo que tenemos a nuestra disposición es más que suficiente para seguir al Maestro. ¿Usted está dispuesto a seguir a Jesucristo con todo su corazón, su alma y su vida? Ojalá que la respuesta sea sí. Gracias, querida amiga, querido amigo, por haber llegado hasta aquí. Que Dios los bendiga y que su vida sea cada día más próspera. No se olvide de suscribirse a nuestros medios sociales y a participar con nosotros. Es siempre muy bueno tener su participación. Cuídese mucho. Nos vemos para los próximos videos. Chao.